Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Esto es Tiempo de Definiciones, el plato fuerte de este programa. Ofrecemos la conversación que el equipo de Observatorio 2012 tuvo con Andrés Manuel López Obrador desde la ciudad de Guadalajara, donde él se encontraba en una gira. Acompáñenos a esta charla. Tiempo de Definiciones. Nace en Macuspana, Tabasco. Es licenciado en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicia su militancia política en el Partido Revolucionario Institucional a los 20 años de edad en 1973. En 1977 se desempeña como delegado del Instituto Nacional Indigenista en La Chontalpa, Tabasco. En esa época colabora con la campaña para gobernador de Enrique González Pedrero. En 1983 es nombrado presidente del Comité Estatal del PRI, partido del que se separa en 1988 para incorporarse al Frente Democrático Nacional, que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ese año contiende como candidato opositor por la gubernatura de Tabasco. En ese entonces publica el libro Tabasco, víctima de un fraude. En 1989 participa como fundador del Partido de la Revolución Democrática. En 1994 contiende nuevamente para la gubernatura de su estado natal. En 1996 es electo presidente nacional del PRD. Durante su gestión, el partido conquista el primer gobierno de una entidad federativa, al ganar Cuauhtémoc Cárdenas la elección a jefe de gobierno del Distrito Federal. En el año 2000, Andrés Manuel López Obrador contiende por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y obtiene el triunfo. Entre sus acciones como jefe de gobierno, destaca la creación del programa de pensión para adultos mayores. En 2005, López Obrador se enfrenta al intento del desafuero como jefe de gobierno, promovido por el entonces presidente de la República, Vicente Fox. Tras sortear ese desafío, López Obrador realiza su primera campaña como candidato a la presidencia de la República. La elección, que se define por 0.51% de la votación a favor de Felipe Calderón, el abanderado del PAN, es impugnada por López Obrador. A lo largo de este sexenio, López Obrador ha persistido como un opositor al gobierno y a su política económica. En particular, encabeza el movimiento contra la apertura de Pemex a la inversión extranjera. En 2012, Andrés Manuel López Obrador es el candidato a la presidencia por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Esta noche, en Observatorio 2012, Andrés Manuel López Obrador. De nuestro pueblo, protesto por México. Andrés Manuel, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a TV UNAM. Para nosotros es muy importante que usted, como cabeza de un movimiento social, de una coalición electoral, esté en este espacio universitario. Gracias, Ciro, por esta oportunidad de platicar, de conversar con los universitarios y en particular con académicos, trabajadores, estudiantes de mi universidad, de la UNAM. Me da mucho gusto estar en El este gusto foro. de verdad es nuestro. Quisiera empezar hablando, pues creo que del tema singular de su candidatura, de su proyecto. América Latina, después del consenso de Washington, se ha dado la oportunidad de buscar alternativas distintas a aquella visión de conducción de la economía, de la sociedad, y lo ha hecho prácticamente en todos los casos en democracia y con resultados de crecimiento económico más acelerado que el nuestro. México no ha dado ese viraje hacia esa opción que usted encabeza ahora mismo. Sí, yo creo que en México se ha mantenido la política económica que se impuso desde 1983. Llevamos 29 años con la misma política económica y no hay resultados favorables para la mayoría de los mexicanos y hay que cambiar la actual política económica. Es una de las propuestas que yo tengo, desde luego sin copiar, llevar a cabo, poner en práctica un modelo
propio, nuestro, una política económica a la mexicana, por muchas razones. Nosotros, en efecto, nos hemos distanciado de la política que se ha seguido en materia económica en los países de América Latina, pero también no podemos copiar ese modelo. Nosotros tenemos una realidad, tenemos una vecindad con Estados Unidos, 3.000 kilómetros de frontera, tenemos una relación económica, comercial con Estados Unidos intensa. Tenemos que buscar cómo con esta geopolítica, con todo lo que implica, aplicamos un modelo propio, también sin seguir con lo mismo, porque 29 años nos han dictado desde Washington la política económica, nos han recomendado lo que se tiene que hacer en México. En materia de política económica, comercial, digamos, una de las banderas o de las joyas del modelo neoliberal, por llamarle de esta manera, y hacer un poco de economía de lenguaje, pero sabemos a qué nos estamos refiriendo, fue justamente la firma del Tratado de Libre Comercio, y otro cambio muy importante fue la autonomía del Banco de México. Quisiera yo, ya que estaba usted hablando de relación con Estados Unidos, preguntarle sobre cuál sería la manera de echar a andar una política de relación económica, y no solo económica con Estados Unidos, que signifique un punto de quiebre con lo que hemos tenido en las últimas 3 décadas prácticamente. Yo creo que el distintivo de la política que vamos a aplicar va a consistir en no seguir privatizando. La esencia de la política económica actual son las privatizaciones. Eso se vendió como la panacea. Desde luego hubieron otros aspectos, pero lo fundamental consistió en que si privatizábamos nos iba a ir bien, que se iba a obtener progreso y que íbamos a tener el bienestar. Esto no ha sucedido. Se concentró mucho dinero en pocas manos, pero se empobreció a la mayoría. Lo entiendo muy claro, por ejemplo, para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad, para los recursos energéticos del país. ¿Esto implicaría revisar parte de lo que se ha privatizado? No, ya lo que se entregó, yo no lo hubiese hecho. Han entregado, por ejemplo, 50 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. Estamos hablando del 25% del territorio nacional. Desde luego entregaron los bancos y entregaron las empresas públicas. Los bancos no los está pensando usted nacionalizar, obviamente, por lo que nos está diciendo, pero mexicanizar. No voy a meterme en eso. Lo que vamos a hacer, y ahorita lo explico, es ya detener esa política. Porque esto marca la diferencia con los otros candidatos. Ellos, por ejemplo, abiertamente están manifestando que van a privatizar Pemex. Lo han dicho los tres. Yo no. Sí, o al menos abrir a la inversión extranjera directa con un cambio constitucional. Pero es eufemismo, es realmente privatizar, es seguirle con lo mismo. No vamos a hacerlo, no solo por razones constitucionales, porque la Constitución establece que el petróleo es de la nación, no es del gobierno, sino también por razones de sentido común. Pemex aporta $1 billón a la Secretaría de Hacienda, paga impuestos por $1 billón. Al privatizar la renta petrolera, ¿cómo tendríamos esos impuestos? Yo me gustaría que me contestaran, porque las grandes empresas en México no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelve. Privatizar Pemex significaría
abrir un boquete en la hacienda pública, no tendríamos presupuesto, entre otras razones. Además, se nos alejaría para siempre la posibilidad de industrializar al país, porque se convertirían en un monopolio las empresas que se quedaran con parte de Pemex. ¿Usted, ahora que habla de la industrialización, está pensando que la renta petrolera se utilice para reindustrializar a México? Sí, y para desarrollar al país, utilizar a Pemex y a todo el sector energético como palanca del desarrollo nacional, que no se ha hecho. Sí. Estamos comprando gasolinas, estamos comprando gas, estamos comprando diésel. Nosotros queremos utilizar la materia prima, tenemos el petróleo, esto no se tiene en otros países del mundo, y lo que queremos es darle valor agregado a la materia prima para generar empleos en México, para generar los beneficios en México. Entonces, esto es distinto a lo que proponen los otros candidatos. Pero todo esto también lo vamos a lograr de dos formas. Primero, respetando las concesiones que ya entregaron, los acuerdos que ya se tomaron, pero al mismo tiempo evitando que haya monopolios, que no haya precios exagerados por la existencia de monopolios. Te referías a lo de la banca. No vamos a expropiar la banca, no se va a nacionalizar la banca, pero sí vamos a abrir para que haya bancos regionales, para que haya competencia, porque las tasas de interés que se cobran en México son de las más elevadas del mundo, precisamente por la existencia del monopolio en todo lo que tiene que ver con el manejo financiero y con la banca. Hablando de la banca desde el punto de vista de las decisiones del Estado mexicano, ya comentábamos que la autonomía del Banco de México fue una, digamos, de las acciones que con contundencia marcaron el cambio de modelo económico. En México, el Banco de México tiene la misión de velar que no haya inflación, pero se desentiende del tema del crecimiento, del empleo, que sí es una obligación de la banca central, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Usted estaría pensando en alguna modificación constitucional al mandato del Banco de México? Yo estoy partidario de que se respete la autonomía del Banco de México. Yo pienso, Ciro, que podemos crecer como se necesita, tasas del 6% y generar 1.200.000 empleos al año, sin desequilibrios macroeconómicos. Entonces, quiero ser respetuoso de la autonomía del Banco de México. Ahora, me gustaría que fuese como tú lo estás planteando, en efecto. El Tesoro en Estados Unidos no solo controla la inflación, sino procura el crecimiento. El Banco de México no hace eso. De todas maneras, no nos vamos a meter en ese asunto para no generar inestabilidad. Yo creo que podemos crecer con la misma política macroeconómica. Okay. Es más, no estoy pensando en que aumenten los impuestos, que haya impuestos nuevos, no vamos a aumentar el déficit, no va a haber más deuda pública. Vamos a hacer una pausa para entrar a la parte fiscal con un poco más de detalle. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta a esta conversación con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Progresista. Andrés Manuel, estábamos hablando de cómo crecer. Usted señalaba la necesidad de industrializar el país. Esto implica usar la renta de Pemex, la renta petrolera para estos fines. Y me decía también, pero no estamos pensando subir los impuestos. Déjeme compartirle la siguiente reflexión. Desde distintos espacios académicos, en la UNAM, el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, en donde hay pues distintos economistas, incluso algunos que participan de su movimiento, hemos planteado la necesidad de que el Estado mexicano redoble, aumente su participación en la economía, no privatizando, sino invirtiendo. Y eso implica un esfuerzo fiscal al que hacemos los mexicanos. Hoy estamos recaudando
el 12% del PIB, muy por abajo, solo le ganamos en América Latina a Haití. ¿Cómo está pensando usted crecer si tenemos esta debilidad fiscal prácticamente estructural? Bueno, pensamos crecer de tres maneras, o sea, obtener fondos, obtener el financiamiento para crecer de tres vías. Primero, por eso es un modelo económico a la mexicana, o sea, no está en las recomendaciones de organismos financieros internacionales, es una cosa muy propia. Es más, vamos a patentarlo, para ahora que está de moda el que se puede solicitar el derecho de autor para que no se plagie. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, y esto es producto de la experiencia y de recoger los sentimientos de la gente. Primero, el combate a la corrupción, que pensamos no solo debe llevarse a cabo, no solo se debe combatir la corrupción por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero del presupuesto que se va por el caño de la corrupción. Entonces, la corrupción impide que se tenga presupuesto. Esa es una forma de ahorrar y de tener presupuesto para el desarrollo. Lo segundo es la austeridad. Ha crecido demasiado el gasto corriente en los últimos tiempos. Tenemos un gasto corriente del 62% del total del presupuesto. Estamos con un aparato sobredimensionado, es un gobierno faraónico. Los sueldos de los altos funcionarios públicos en México. Un Estado más que un gobierno, sí, ¿no? Porque afecta también a los otros poderes. Sí, sí, el caso de los tres poderes. Pero para poner un ejemplo, los altos funcionarios públicos en México ganan más del doble de lo que ganan los altos funcionarios públicos en Brasil. Sus equivalentes, sí, claro. Esto es, como tú lo mencionas, en los tres poderes. O sea, un ministro de la Corte en México gana 3 veces más que en Brasil. Un diputado, un senador, lo mismo, un secretario de Estado. Entonces, vamos a ajustar, pero no solo son sueldos, hay mucho desperdicio del presupuesto, hay muchos privilegios para la alta burocracia. Entonces, esto también nos va a dar fondos. Con estas dos medidas pensamos reunir alrededor de 600,000 millones de pesos. Y lo tercero tiene que ver precisamente con lo fiscal. No aumentar los impuestos, sino quitar privilegios de los llamados grandes contribuyentes, porque no lo son. Los que tienen más ingresos en el país no pagan impuestos o pagan muy poco porque les devuelven los impuestos. Hay un marco legal que les permite evadir el pago de impuestos. La llamada consolidación fiscal, por ejemplo, y otros mecanismos que utilizan para al final no pagar impuestos. Ahora, por ejemplo, salió el tema de Walmart, de los sobornos de Walmart. Sí, eso es sobre el tema de la corrupción que sí, usted apunta. Estamos hablando de la segunda empresa con más ingresos en el país. Tiene ingresos de cerca de 400,000 millones de pesos. Y paga realmente 1,000 millones, el 0.3%. 25. Sí, por estos mecanismos, porque difieren impuestos. Entonces, al terminar con todo esto, nosotros consideramos que vamos a fortalecer la hacienda pública con 200 hasta 300,000 millones. Ahora, visto desde el lado del gasto, déjeme tocar dos temas, dos campos que son, pues creo, de una necesidad evidente. Uno es la educación, donde tenemos una muy baja cobertura desde la educación media superior, aunque ya está en la Constitución
realmente estamos muy por debajo de Chile, de Brasil. Tendríamos prácticamente que cuadruplicar el presupuesto para construir las prepas, construir a los maestros que se van a hacer cargo de los muchachos que ya nacieron, estarán tocando las puertas en unos años. Y en materia de salud, México gasta muy poco, pero el grueso del gasto sigue siendo privado, sigue siendo de las familias. Esto implica que si en educación cubrimos el 8% que ya marca la ley, y en salud llegamos al promedio de 6% del PIB, estaríamos en 14%. No estoy hablando de las altas burocracias, estoy hablando de maestros, de prepa, de primaria, secundaria, universidad, estoy hablando de los doctores, para que haya un doctor por cada 3,000 personas. A ella se nos habría ido el 14% del PIB. Y al mismo tiempo, con las actuales tasas de impuestos a los individuos, que también hay individuos muy ricos, ¿por qué quedarse en que, por ejemplo, un profesor de la UNAM pague un porcentaje de su impuesto similar al de Azcárraga, Salinas Pliego, Slim? ¿No tendríamos también que ir por una recaudación sobre individuos más equitativa? Es que incluye lo que planteo, determinar con privilegios fiscales lo que tú estás sosteniendo. Hay una serie de mecanismos que permiten que el que tiene más ingresos no pague. No se cumple lo que está en la Constitución. Pero incluso si se cubriera, es justo tratar igual a estos multimillonarios que a un profesor. No puede haber justicia entre desiguales. Hay que atender mejor al que tiene menos. Es un principio. ¿Pero no subiría las tasas? No creo yo que haga falta. Yo creo que si generamos un ambiente de crecimiento, si se construye una atmósfera de crecimiento, de progreso, si sacamos al país del estancamiento económico, esto va a dinamizar la economía en su conjunto y va a redundar en una mejor captación de recursos para el fortalecimiento de la hacienda. Ese es mi planteamiento. A través de su propuesta, ¿a cuánto podría aumentar la recaudación como porcentaje del PIB? ¿Qué está pensando? Pues 3-4% del PIB, adicional a lo que tenemos actualmente, con esta idea de dinamizar la economía. Lo que planteo para fortalecer la hacienda, con las medidas de quitar privilegios, nos puede dar 2 puntos del PIB. Nosotros calculamos 200, 300 mil millones. Podría tenerse un poco más para que sea 2% del PIB. Ahorita el PIB debe de andar como en 150 mil millones, 180 mil millones de pesos, cada punto del producto. Entonces, vamos de esta manera a tratar el asunto fiscal. Y esto nos va a permitir tener fondos para reactivar la economía y invertir en proyectos productivos, buscando asociar inversión pública con inversión privada. O sea, este es un tema relevante. ¿Cómo está pensando esta inversión pública, las alianzas públicas privadas, que han sido muy criticadas desde algunos sectores de la izquierda? Porque no se hacen en función del interés nacional. Cuando tienen este propósito de reactivar la economía y generar empleos, que haya desarrollo, pues son convenientes. Pero además se tiene que pensar que no alcanzaría la inversión pública para crecer al 6%. De por sí, la inversión pública ha estado muy limitada, es simbólica, porque no han apostado a eso, ese es otro cambio. Nosotros queremos que la inversión pública aumente, pero no para que con la pura inversión pública se pueda crecer al 6%, no alcanzaría. Necesitamos la asociación, queremos inversión pública como capital semilla para atraer inversión privada. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad
y este modelo lo aplicamos en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de Reforma, Alameda, Centro Histórico. Por cada peso que invirtió el gobierno, la iniciativa privada invirtió 300, pero el proyecto lo condujo el gobierno. Nosotros hicimos el proyecto, dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, el gobierno ofrece este tipo de apoyos, venga la inversión. Muy bien. ¿Sí? Entonces, de manera concertada, queremos tener financiamiento para proyectos productivos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos, si quiere, al tema del empleo juvenil, sobre el cual usted ha insistido. Gracias por continuar con nosotros en esta charla con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Progresista. Licenciado López Obrador, estamos hablando de equidad, de redistribución y sin empleo. Es muy difícil pensar en empleo de calidad que la situación de la gente pueda cambiar. Usted ha insistido en que podría haber la posibilidad de dar un salto importante, sobre todo en el empleo juvenil. ¿Cómo y en dónde generar ese empleo? Bueno, son dos propuestas que tienen que ver con la necesidad de crear empleos. Primero, Ciro, tenemos que partir de que no se han creado los empleos que se requieren. En los últimos 15 años se han creado en promedio 500,000 empleos en la economía formal y se necesitan 1.200.000. Cada año 700,000 mexicanos son excluidos, 700,000 cada año, que tienen tres posibilidades de sobrevivencia: la emigración, que ahora ya se cerró, que ya se cerró por el problema en Estados Unidos, por la falta también de ocupación en Estados Unidos, la economía informal y las conductas antisociales. Por eso la inseguridad y por eso la violencia, para darle una explicación más de fondo al porqué la inseguridad y al porqué de la violencia. Hay violencia en México porque no ha habido desarrollo, porque no ha habido crecimiento económico y también por la corrupción imperante. Entonces, es urgente reactivar la economía, por eso el crecimiento que proponemos del 6% para generar 1.200.000 empleos. Esto apenas va a normalizar la situación económica. Entonces, lo primero es, vamos a buscar que se normalice la situación económica. Pero ¿qué hacemos? Que eso es lo segundo, con el rezago acumulado, con 7, 8 millones de jóvenes que no tienen ni posibilidades de trabajo ni posibilidad de estudio. No les vamos a decir, espérense, ¿sí? Vamos a normalizar la economía y poco a poco, ¿no?, el mismo mercado. Entiendo el objetivo y el propósito. Sí. ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo generar? Hay un plan que tenemos que consiste en ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Es un plan muy importante, inspirado un poco en lo que hizo Roosevelt durante la Gran Depresión. O sea, él en 6 semanas puso a trabajar a 4 millones de estadounidenses, en 6 semanas. Es una especie de preempleo. En aquel entonces les daba alimentación, se les daba hospedaje y creo que $1 o $2. O sea, ¿y en qué sectores de la economía estaría pensando esta inserción? Es incorporarlos en todas las actividades productivas y vincularlos mucho al estudio. O sea, una parte, debemos de tomar en cuenta que se quedan alrededor de 300,000 jóvenes cada año sin posibilidad de estudiar, que quieren ingresar a las universidades públicas y son rechazados. Entonces, nosotros
vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Y esto lo vamos a iniciar desde el nivel de educación básica superior, desde el nivel de bachilleratos. Hay no solo poca cobertura en bachillerato y en el nivel universitario, sino hay mucha deserción. Entonces, vamos a enfrentar el problema de la deserción con apoyos, con becas para estudiantes de preparatoria, abrir la cobertura y becas. Entonces, una parte de los jóvenes van a dedicarse a estudiar, otra parte a capacitarse, a formarse, los que ya tienen estudios pero no encuentran posibilidad de trabajo, y otros a la actividad productiva, a el campo. Tenemos proyectos que van a demandar de mucho empleo, es decir, que van a requerir de mano de obra. Vamos a reforestar la Candona, queremos sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables, vamos a construir todos los caminos a las cabeceras municipales de municipios que no tienen actualmente caminos pavimentados, más de 300, en fin, en las distintas actividades. Lo tenemos presupuestado. ¿Cuánto cuesta? 150.000 millones de pesos. Estaríamos hablando de pues un porcentaje no muy 6 veces el presupuesto de la UNAM. 6 veces el presupuesto de la UNAM. Pues nada más darle educación a quienes son rechazados es el equivalente al presupuesto de la UNAM. O sea, 30.000 millones aproximadamente. 26.000, 30.000 millones. ¿Cuántos atiende la UNAM? ¿Cuántos jóvenes? Pues alrededor de 250, 300.000 con los trabajadores y el personal académico, pues 350.000. Bueno, eso es lo que se requiere nada más para garantizar el 100% de inscripción a todos los jóvenes. O sea, ese es mi cálculo para esto. Pero estamos hablando de 7 millones de jóvenes. ¿Sí? Pues se requiere más, es lo que tú planteas, cuando menos 4 veces lo que es el presupuesto de la UNAM para este plan para jóvenes. Esto no es un gasto, esto es una inversión, porque esto tiene que ver o está muy relacionado con la necesidad de serenar al país. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros a engancharlos. Así es. Hablando del tema de seguridad, y permíteme el salto, pero el tiempo es acotado, la UNAM hizo una propuesta de seguridad en democracia hace unos meses, fue difundida. Una de las propuestas centrales es dar la autonomía al Ministerio Público para que no dependa del Ejecutivo, incluso no haya uso político. Usted recordará, por supuesto, el tema del desafuero. En este mismo sexenio hemos visto que la Fiscalía, la Procuraduría se ha utilizado para interponer controversias contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, contra la interrupción del embarazo en el DF. ¿Qué piensa de la autonomía del Ministerio Público? ¿Estaría usted dispuesto? Habría que verlo, Ciro, habría que verlo, porque mira, se ha optado que, por recomendaciones, por descentralizar, crear muchas estructuras independientes, entre comillas, que no funcionan. Tienes, por ejemplo, todo lo relacionado con la transparencia. Sigue habiendo corrupción. O sea, pero lo de transparencia hay que fortalecerlo o desaparecerlo. No, que funcione bien, o sea, no depende de la autonomía. ¿Sí? Es un problema de otro tipo. Pero, a ver, autónomo, un organismo autónomo para la transparencia. Y ahí está, costosísimo. Los que trabajan ahí, los de arriba,
ganan 200,000 pesos mensuales, 250,000 pesos mensuales. Resultados, sigue habiendo corrupción, ¿sí? O sea, los sobornos a la orden del día. ¿Y qué con este organismo? Además, hay información reservada. Por ejemplo, no pueden dar información sobre quién compra la gasolina en el extranjero. ¿Qué habría que hacer con el IFAI, por ejemplo, para que funcione? Que tenga más facultades, Porque no es plenamente autónomo. ¿Usted impulsaría la plena autonomía? Sí, pero no es problema la autonomía. Okay. Sí, es como la Comisión de Derechos Humanos. Sí. O sea, es autónoma, sí, pero ¿qué hace? Se violan derechos humanos, el Estado es el violador principal de los derechos humanos, o sea, el gobierno, y no se actúa, porque los que están ahí sí, están puestos por políticos, están... bueno, por el Congreso. Sí, pero el Congreso está manejado ¿por quién? O sea, por los partidos, por los dirigentes de los partidos, que al final de cuentas están también recibiendo órdenes de más arriba. Entonces hay que ver esto, no es descentralizar. Yo veo más el problema de la inseguridad y de la violencia a partir de atender las causas, de combatir las causas del delito. ¿Sí? Si llegamos a estos extremos de inseguridad y de violencia, pues es por lo que hemos hablado. No hay crecimiento, no hay empleo, no hay bienestar, se les cerraron las puertas a los jóvenes. Entonces, eso es lo primero. Cambiar las condiciones de vida. Y lo Permítame hacer una pausa y volvemos para que pueda hacer la explicación completa. Sí. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la última sección de nuestra charla con Andrés Manuel López Obrador, donde conversamos, entre otras cosas, sobre la situación de derechos humanos y nos da su opinión sobre la necesidad o no de un gobierno de coalición en caso de que él gane la presidencia de la República. Vamos pues a esta última parte de nuestra charla. Andrés Manuel, señalaba usted, el camino no es el de la autonomía de las distintas instituciones públicas para mejorar la condición de inseguridad, sino las causas estructurales. Ahí lo interrumpí. Sí. Y lo otro, Ciro, que es el combate a la corrupción. ¿Sí? Y eso no solo se resuelve con leyes. Las leyes están bien, en general. No hay ninguna ley que diga que hay que robar, o que hay que cometer un ilícito. No solo se resuelve con estos organismos, ¿no? Sino tiene que ver también con la actitud de quienes gobiernan, de la integridad moral de quienes gobiernan. Porque la corrupción en México se planea o se autoriza, se le da el visto bueno desde arriba. ¿Sí? O sea, y para hablar con claridad, desde el presidente. Y esto pasa en los estados, con los gobernadores. No hay un contrato importante de adquisiciones de obra pública, jugoso contrato que se dé a una empresa extranjera, que no lo autorice el presidente. Cuando compran a Repsol gas, que a la vez Repsol de España adquiere ese gas en Perú a precios bajos y nos los vende a precios elevadísimos en México, un contrato de 20,000 millones de dólares, que hay que aclarar que en España no hay gas, que es una intermediaria. Ese contrato se negocia arriba y tiene que ver con Calderón. ¿Sí? Y así se autoriza. Cuando le entregan a Repsol el contrato. Pero no nos están faltando, digamos, instrumentos de fiscalización y de control sobre el presidente para que no exista. Sí, claro, pero eso implica... depende mucho de una actitud, es a lo que voy. Sí. Pero no deberíamos de estar blindados incluso contra actitudes no deseables. Sí, existe
todo el marco legal para eso, sí que existen los mecanismos. Bueno, esa es la función del Poder Legislativo. Hablando de Poder Legislativo, cada vez ha cobrado mayor importancia. Usted ahora hacía una crítica sobre el control de los dirigentes sobre el Congreso, pero también hemos visto, por ejemplo, en este mismo sexenio, que la iniciativa de reforma energética del presidente Calderón, finalmente hubo movilización, en efecto, pero en términos institucionales, el freno final estuvo en el Congreso. ¿Cuál es su valoración del Congreso? Pues que están los diputados al servicio. Pero ¿cómo cambiar para tener un Congreso? Que haya democracia, o sea, que realmente los legisladores representen al pueblo. Desde 97 tenemos un Congreso plural. Pero no significa el que sean autónomos, el que sean independientes. Si tú revisas todas las reformas que se han hecho a la Constitución, a las leyes, se han hecho a partir de la agenda que se ha impuesto para Incluso privatizar. esta de derechos humanos, que es tan importante. Algunas cosas. Esto, por ejemplo, como no tiene mucha trascendencia, pues tienes no una tiene ley. trascendencia el tema de derechos humanos. No. El tema sí. Digo, la ley. Sí, la ley. El cambio constitucional. Porque no depende de eso. Tienes un marco legal, ¿no?, mejor, pero a ver, resultados. Tienen una ley, ¿no?, que les permitirían sancionar a violadores de derechos humanos. No se hace. Entonces, el asunto... Usted diría que hay que pasar de las buenas leyes, de las buenas normas a las buenas prácticas. Sí, yo creo que lo que se requiere es un cambio en la forma de hacer política. Y esto tiene que empezar de arriba hacia abajo, es nuestra propuesta. Se requiere moralizar al gobierno, se requiere que el presidente tenga autoridad moral, que eso es muy importante, que no esté al servicio de grupos de intereses creados, que represente a todos los mexicanos, que sea libre, o sea, que actúe en función de lo que conviene a los mexicanos y lo que le conviene a la nación. Entonces, esta es la gran reforma. Y esto tiene que ver con las elecciones. Así es. Sí, el día 1 de julio se va a decidir. Yo sostengo con mucho respeto que solo hay dos caminos. ¿Sí? Habemos 4 candidatos, sin ofender a nadie. 3 representan más de lo mismo, 2 hombres y una mujer. Y nosotros representamos la posibilidad de un cambio verdadero, de todo esto que estamos hablando, de llevar a cabo reformas, estas sí, estructurales, porque estas llamadas reformas estructurales pues no lo son, ¿sí? O son reformas... Está hablando de las reformas que sí, para beneficiar nada más a una minoría. Tenemos un Congreso muy plural y el presidente con dificultad, no lo ha tenido desde 97, el control del Congreso. Si usted gana la presidencia, ¿qué tipo de relación con el Congreso, si no tiene mayoría? ¿Ha pensado, por ejemplo, en un gobierno de coalición? No, yo creo que se puede gobernar así. Primero porque son muchas las facultades, nada más que se aplican de manera indebida y para propósitos no adecuados, las facultades que tiene el presidente, el titular del Ejecutivo. Hay ahí margen para actuar. No todo requiere de reforma a las leyes, no todo debe de pasar por el Congreso, de acuerdo al marco jurídico actual. ¿Qué estaría pensando que haga el Ejecutivo al margen del Congreso? Sus facultades, las que tiene, por ejemplo, el presidente es el que propone el presupuesto. ¿Sí? Pero el Congreso decide. Decide, pero ya la hechura del presupuesto lleva una orientación. ¿No deberíamos de acotar parte de las facultades del presidente? Ya está muy acotado. ¿Sí? Demasiado, pues
está de florero. Porque al final, O sea, por ejemplo, el presidente decide exenciones fiscales, lo vimos en lo de las colegiaturas privadas, sí, todo porque este tipo de se usa cosas. para ¿Es legítimo que perduren? se usa para beneficiar a minorías, todo eso. Pero cuando se use para ayudar a la mayoría de los mexicanos, son facultades importantes. O sea, no Decía están yo, mal las normas, sino no, la persona. la persona, el hecho de que quienes mandan en este país sean los que pongan al presidente y que el presidente esté al servicio de ellos. Y no solo el presidente, sino el Congreso y el Poder Judicial. O sea, porque esa es la realidad. Vivimos en ¿Cómo acotar a los poderes fácticos? Es una república simulada. Entonces, hay un poder que es el que domina. ¿Cuál sería el papel del presidente frente a los poderes fácticos? Pues lo que se tiene que hacer es recuperar al Estado. El Estado ha sido privatizado. Lo convirtieron en un comité al servicio de un grupo para aplicar una política que beneficia a una minoría, al 1%, en contra del 99% o a costa del 99% de los mexicanos. Entonces, de todas formas también, si no se tiene mayoría en la Cámara, si nosotros no logramos la mayoría en la Cámara, que estamos trabajando también no solo para ganar la presidencia, para ganar también la mayoría en la Cámara, pues se puede acordar con el legislativo. No van a poder rechazar nada que sea en beneficio de la gente. Ahora rechazan iniciativas del presidente o reformas del presidente porque tienen que ver con aumentos de impuestos, por ejemplo el aumento del IVA. Pues ¿quién va a aprobar eso? ¿Sí? O aumentar el precio de las gasolinas. Ese tipo de reformas pues, dan pie para que digan los legisladores, eso no lo aprobamos. ¿Sí? Entonces, cuando hay otra agenda, y pero lo a que veces se proponga, el presidente tiene que proponer cosas impopulares, los impuestos. No necesario. No. No. ¿Cómo? Si uno gobierna para la felicidad del pueblo. Sí, bueno, pero los impuestos no generan felicidad a nadie y hay que recaudarlos. Sí, siempre y cuando no haya privilegios fiscales. Primero lo que hay que hacer es corregir, o sea, no decir, a ver, vamos a aumentar el impuesto al consumo, porque así vamos a tener más dinero. No, espérate. Primero vamos a que paguen impuestos los que no pagan, o sea, y que tienen más ingresos. Y también decir una cosa, se puede gobernar con el diálogo y con el acuerdo. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad y en el primer trienio la mayoría en la asamblea la tenía el PRI y el PAN y no tuve ningún problema para gobernar. Ya en el siguiente periodo, porque ganamos ya en la elección intermedia la mayoría en la asamblea, ya fue distinto, pero a lo mejor tuve más dificultad cuando teníamos mayoría en la asamblea que cuando la asamblea estaba en manos el de la diálogo oposición. Y las artes de la política. Funciona, para eso es la política, es negociación, para eso se inventó, para evitar la confrontación, para poner orden en el caos, es diálogo. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a hacer mucho, vamos a negociar. Pues le agradezco muchísimo que haya acudido a nuestra invitación, que nos haya permitido alcanzarlo a esta gira de su campaña presidencial para hablar en este espacio dedicado a la pluralidad y a conocer un poco más de fondo las propuestas de los candidatos. Pues yo también agradecerte a ti, a todos los que hacen posible este programa, agradecerle al ciudadano rector de nuestra universidad y mandarle un saludo a todos los universitarios, a la comunidad universitaria de esta mi universidad, que me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM. Pues un gusto, Andrés Manuel, mucha suerte. Ya lo ve, en libertad hemos preguntado y con plena libertad ha respondido Andrés Manuel López Obrador. La próxima semana en este espacio, Gabriel Cuadri, los esperamos. Muy buenas noches.